Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos a este culto. Le damos las gracias a Dios gracias a Dios por la vida de todos y porque también hay personas que nos ven a través de las redes sociales de otro estado, incluso de algún otro país, y les damos gracias a Dios por sus vidas. Vamos a hacer una oración para iniciar esta reunión y este servicio a Dios. Señor Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias hoy. Nos permites estar delante de tu presencia, Padre, dándote las gracias, Señor, porque nos permites hoy acercarnos a tu presencia. Queremos, Señor, hoy abrir nuestro corazón delante de ti, tributar un culto de adoración, de alabanza, que pueda ser agradable delante de ti, Señor. Queremos corresponder tu grande amor, tu misericordia, tu fidelidad. Exaltarte, Señor, proclamarte, porque no hay Dios sino solamente tú. Y la vida que hoy tenemos, la tenemos, Señor, porque a ti te plació dárnosla. Tú nos has dado la salvación, la misericordia y el perdón. Y por eso hoy nos acercamos, Padre, para tributarte adoración y gloria. Que este servicio sea para engrandecer tu santo nombre. Y que todo lo que se haga aquí, Señor, pueda glorificar tu nombre, Señor. Te damos las gracias en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Vamos a cantar unos cantos de alabanza a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo, oh Rey. Queremos ver a Jesucristo, oh Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración, la fortaleza, todas caen, caen. Vamos a decir que queremos ver a Cristo. Cantemos de nuestro corazón. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo, oh Rey. Queremos ver a Jesucristo, oh Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración, la fortaleza, todas caen. Queremos ver a Jesucristo, oh Rey. Queremos ver a Jesucristo, oh Rey. Queremos ver a Jesucristo, oh Rey. Queremos ver
a Jesucristo como Señor, queremos verte como Rey. Vamos a cantar este canto. Con el corazón a Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Cante el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anuncia al mundo que Cristo es el Señor. Anuncia al mundo que Él es el que te salvó. Anúnciale a todos los que están allá afuera que Cristo es el Rey del universo y que solamente en Él hay salvación. Aleluya, Señor, te cantamos, te exaltamos, Señor, solamente a ti, Señor. Vamos a cantar este canto de alabanza a Dios, a expresar que Él nos ha hecho libres por su sangre.
libre para cantar, libre, cadenas de pecado han sido rotas, libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, libre, las cadenas de pecado han sido rotas, libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, libre, las cadenas de pecado han sido rotas, libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar, para cantar, para danzar, para Vamos a levantar su nombre con esta alabanza. Levanta su nombre con tu voz y dile al Señor: tu nombre levantaré, verle en adorarte.
a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Vamos a cantar este último canto al Señor. Atribuyámosle toda la gloria.
huimos, poder y majestad, santo es el Señor. Si atribuimos la gloria, así atribuimos la honra, así atribuimos la gloria, así atribuimos la honra, así atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Toda la honra, Señor, es para ti. Toda la alabanza es para ti, Señor. Te damos las gracias en este momento porque nos permites alabarte en tu nombre, Señor. Tome su lugar, amados hermanos. Pueden prender la luz si no se ve ahí atrás. Si ya no ven, ahí la pueden prender. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a sacar también. Vamos a sacar también los manuales que estamos estudiando. El manual de estudio. Hoy es jueves y nos corresponde estudiar este estudio, impartir este estudio que lleva por título La Biblia versus religiones, sectas y herejías. Lo repito muchas veces, pero para aquellos que luego nos ven por primera vez, para que sepan de qué se trata, es un estudio de carácter apologético, donde nosotros defendemos nuestra fe, hacemos un contraste con lo que el mundo allá afuera cree en este catálogo de religiones que hay en el mundo. Hacemos un contraste y nos afianzamos en la palabra de Dios. Muy bien. Página número de nuestro manual de estudio 42, ¿seguros? No, todavía no. Página número 39 de nuestro manual de estudio. Página 39. Muy bien. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a entender el estudio de hoy, su palabra, poder meditar y reflexionar en ella. Bendito Dios, te damos las gracias en esta tarde, porque después de permitirnos alabarte y adorarte con estos cantos, después de que nos permites proclamar tu nombre, tu grandeza, y acercarnos a ti, Señor, a tu presencia, mediante estos cantos, Señor, también estamos dispuestos a oír tu voz. Queremos pedirte que nos guíes a la verdad, a la justicia. Queremos comprender tu palabra. Queremos ser nutridos y alimentados por ella, Señor. Y también comparar la verdad con el error, Señor. Que tu palabra sea nuestra luz y podamos ver a través de ella la única verdad que existe en todo el universo, Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo en tu palabra: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
y que hoy sea ministrada tu palabra mediante este estudio. Te lo pedimos hoy en el glorioso nombre de Jesús. Usa mi vida según tu voluntad y permíteme compartir tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo último que vimos, o más bien en donde nos quedamos, fue en esta lista de tópicos que la iglesia de los mormones, conocida popularmente, tienen supuestamente relación con nosotros. Ya lo mencioné por ahí vagamente, que nunca las sectas ni cualquier otro tipo de grupo religioso jamás va a decir, vengan, vamos a adorar a Satanás, ¿verdad? Jamás. Utilizarán una mezcla de verdad con una mezcla de lo suyo, de mentira. Por eso es que en esta lista vemos que tienen conceptos similares a nosotros. Tienen su propio concepto de Dios, que como ya hicimos el contraste, no es el mismo que el de nosotros. Tienen un concepto también sobre Jesús, que ya vimos que no es el nuestro concepto. Tienen un concepto también, mencionábamos la vez pasada, sobre la Trinidad, que no es nuestro concepto. Un concepto sobre el pecado y sobre la salvación que no son el nuestro. O sea, parece haber similitudes, pero en realidad no las hay. Hay una serie de grandes diferencias que nos hacen, nos separan y nos ponen en un lugar y a ellos en otro. Por lo tanto, cuando la gente dice todas las religiones son lo mismo, todas hablan de lo mismo, la gente no sabe cuán equivocada está, y para saberlo necesita darle por lo menos una estudiada a lo más básico de cada una de ellas, para darse cuenta que todas se contradicen y no pueden ser todas verdad. Debe de ser una sola la verdad. También he mencionado por ahí los domingos, no recuerdo si recientemente o anteriormente, que una de las características de la verdad de Dios es absoluta. ¿Qué quiere decir? Que no es como que cada quien tiene su verdad. Hoy en día se habla de verdades relativas. Yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad, tenemos verdades diferentes y todas son verdad. Eso dice el mundo. No, la Biblia dice que la verdad es absoluta y por ende descalifica y descarta cualquier otra cosa. Y la Biblia es un libro que nos enseña las verdades absolutas de Dios. Amén. Entonces, en esa lista nos quedamos también, o el último tópico que vimos fue el de su concepto de la Biblia, que como ya vimos, no es un libro en el que se basan. Ellos se basan en 3 libros: La Perla de Gran Precio, el Libro de Mormón y Doctrinas y Convenios. Sus libros principales, pero también hacen lectura de muchos tomos doctrinales de algunas revistas del mismo movimiento de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Por eso hoy veremos el apartado o el tópico de el Espíritu Santo según los mormones. Lea conmigo el párrafo y se va a ir para atrás, porque lo dije el domingo y no lo dije y lo seguiré diciendo. Cada vez que investigo esta secta me asombro, porque una herejía supera a otra, hermano. O sea, no va, ay, bueno, ya dijeron lo peor. No, espérese, cada vez avanzan. Es terrible, hermano. Dice, oiga lo que dice el autor según los mormones. Afirman los santos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido como los mormones, afirman que el Espíritu Santo es una sustancia etérea. Ojo a la palabra sustancia. Dispersa en el espacio. Ojo a la siguiente frase. Un fluido divino superior a la electricidad o al magnetismo. Solamente les es concedido a los hombres a través de la imposición de las manos efectuada por los sacerdotes mormones. Hacemos una pausa y le hago una pregunta. ¿Qué le parece
ese pequeño resumen en cuanto a su concepto del Espíritu de Dios? ¿Será verdad? ¿Se parece al de nosotros? ¿Es el de nosotros? Para empezar, fíjese, aquí ya vemos, ahorita le voy a dar una información tomada de un libro que estoy leyendo, y para empezar dicen ellos que el Espíritu Santo es una substancia etérea. Ese concepto ya me pone a mí en alerta, porque me hace ver que no le dan la importancia que la Biblia le da al Espíritu de Dios. La Biblia, ojo cuando diga la Biblia, la palabra del Señor nos dice a nosotros los cristianos de manera doctrinal que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La primera es el Padre, la segunda es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. Acuérdense que en la divinidad o en la unidad del único Dios hay una pluralidad de personas, que no quiere decir que sean tres dioses, es un solo Dios, pero dice que comparten dentro del que hay una pluralidad y se comparten las mismas características y atributos. Amén. Ahora, cuando dice aquí que ellos afirman que es una substancia, no me gusta la frase substancia, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios es eso, una entidad, un espíritu. La tercera persona de la Trinidad es espíritu, es Dios de manera espiritual, pudiendo habitar e interactuar con y dentro de nosotros. La primera persona de la Trinidad está en la eternidad, en el trono. La segunda persona de la Trinidad, que fue Cristo, vino al mundo, se encarnó, dio su vida, ascendió y se sentó a la diestra de la primera persona. Y la tercera persona de la Trinidad fue prometida por nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 16 y Juan 16 y en Joel, cuando dice que el Espíritu de Dios vendría sobre nosotros, la iglesia. Y la Biblia menciona que el Espíritu de Dios es un espíritu, es el Espíritu del Dios vivo. Es Dios mismo, dice la Biblia, interactuando de manera universal en cada uno de los creyentes. Amén. Entonces, eso para afirmar. Ahora, le digo una cosa rápida. ¿Por qué la persona de la Trinidad? Muchas de las sectas tienen conflictos a la hora de estudiar y de tener una relación con Él. Porque hay muchas sectas que desconocen y se atreven a afirmar herejías como la que están mencionando los mormones. Por ejemplo, los testigos, ¿verdad? Aquellas personas, los testigos de Jehová, cuando hablan del Espíritu Santo, dicen que es su palabra favorita es una fuerza. Dicen, el Espíritu de Dios es la fuerza activa, literal, tomado de su versión, la traducción del Nuevo Mundo. Cuando vea, si usted llega a poseer en sus manos un volumen de la Biblia de los testigos, porque tienen su propia Biblia, y es una Biblia impresa y controlada y revisada continuamente por el mismo movimiento, donde cada vez, mientras avanza el tiempo, le van tijereteando los versículos donde se muestra la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo, se los van cortando. Y ellos dicen, el Espíritu Santo es una fuerza, así como la electricidad es una fuerza, dicen ellos, así es el Espíritu. Ellos dicen, el Espíritu Santo no es Dios, es la fuerza de Dios. Pero la Biblia no dice eso. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu, ojo a la palabra, ojo a la frase, el Espíritu, porque se utiliza un artículo masculino, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. En el hebreo la palabra movía se traduce revoloteaba o daba forma. De manera que el Espíritu, diga conmigo, no es una fuerza.
no es una corriente, ¿verdad?, que pasa por nosotros. No, el Espíritu es una persona. Es la persona, es Dios en persona a través de su Espíritu de nosotros. O sea, por eso el Espíritu Santo es el Espíritu del Dios vivo. Vean conmigo, qué privilegio. Porque, ¿qué somos? Dice el salmista. ¿Qué es el hombre y el Hijo del Hombre para que le corones de favores? Para que deposites en él tu espíritu. ¿Qué somos? La Biblia dice que somos barro, ¿no es cierto? Y Dios se digna a depositar su bendita y santa presencia en personas de barro. Dios mora en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Dios dijo, me van a construir una tienda llamada el tabernáculo de reunión, donde mi presencia y mi espíritu morará. Más adelante el tabernáculo tuvo que ser quitado, abolido, se levantó el templo y Dios prometió, mi espíritu estará en el templo. Ahora, cuando Jesús da su vida y efectúa la obra de redención por nosotros, ¿quiénes somos los templos? Nosotros. Dios ya no viene a morar en una casa. Esa idea vaga y llana de la religión que dicen, vamos al templo. Allá nuestros compadres, el compadre, ¿verdad? Dice, este es el templo. La parroquia para ellos es el templo donde Dios vive. Para las religiones necesitan un templo porque es la casa de Dios. Dígale al que tiene a su lado, ¿tú eres casa de Dios? Esta ya no es casa como de aquella manera. Es una casa de oración dedicada para este servicio. Pero esto no es un templo. El templo ahora soy yo. Y su espíritu es el que mora dentro de mí, no como fuerza, sino como persona. Le digo que es la doctrina del Espíritu Santo, mejor conocida en teología como neumatología, es complicada porque la primer persona se nos describe como pues un ser, dice Isaías, como un anciano de días. La segunda persona se nos describe como el Hijo de Dios, con ojos como llama de fuego. Pero cuando se habla del Espíritu, realmente es una entidad espiritual incorpórea. No tiene cuerpo el Espíritu Santo, físico. Al Espíritu Santo no lo podemos agarrar, porque es una entidad espiritual. Por eso, el problema de las sectas es que terminan tergiversando la palabra del Señor, porque al Espíritu Santo se le relaciona con ciertos elementos en la Biblia. Se le relaciona con el fuego. La Biblia dice, y lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se le relaciona con viento, porque en el libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo vino como un viento recio y llenó la casa. Se relaciona como el agua, dice en el Evangelio de Juan, como el agua que fluiría de los creyentes. Como se le relaciona con elementos no personales, las sectas dicen, no es persona, es una fuerza, pero no persona. Ese es su error, porque la Biblia le relaciona simbólicamente con los elementos, con ciertos elementos, pero no quiere decir que sea un elemento del Espíritu. La Biblia dice del Espíritu Santo que tiene personalidad propia. El Espíritu Santo tiene divinidad, es divino también. El Espíritu Santo tiene los rasgos de su personalidad, se aprecian en las Escrituras. Por ejemplo, la misma Biblia le da adjetivos únicos que se le dan a las personas. Le hago una pregunta. Cuando usted está triste, ¿puede la electricidad consolarle? O sea, imagínese que está deprimido, agarra unos cables pelones, ¿verdad? Y consuélese. ¿Puede la electricidad consolarme? Me voy a morir, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo lleva a cabo acciones propias y únicas de una persona. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le llama el Consolador en Juan 14:16. Alguien que puede brindar consuelo y fortaleza a los cristianos. ¿Alguien ha sentido el consuelo del Espíritu alguna vez?
La Biblia le llama el Paracleto, también se traduce el abogado, o sea, el que intercede. En Romanos también dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Se le llama también al Espíritu, otro nombre que se le da al Espíritu Santo es el Consolador, o sea, consuela, conforta. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? La Biblia dice que reparte dones. La Biblia dice que el Espíritu Santo habla, puede repartir cosas espirituales, tiene voluntad propia. Amén. ¿Qué más dice la Biblia del Espíritu Santo? Redarguye, nos convence de nuestro pecado. Si hoy en día estás aquí, ya como cristiano, con la voluntad de servirle a Dios, pues no fue porque tomaras la decisión, fue porque el Espíritu Santo te convenció. Nos debe de convencer que somos pecadores todos. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Habla, guía, intercede, consuela, reparte. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Puede ser entristecido. La Biblia lo dice, no contristéis al Espíritu. Hace que demos frutos. Exacto, produce. Entonces todas estas cosas nos revelan la personalidad del Espíritu Santo. Si puede hablar, puede oír, puede entristecerse, puede guiar, puede interceder, consolar, confortar, empoderar al creyente, por lo tanto sería es una falsedad y una herejía decir que es una fuerza nada más. ¿No es cierto? Si habla, guía, oye, tiene voluntad, ¿qué quiere decir? Que es una persona de naturaleza diferente a todas las personas. Ahí entra el tropiezo de muchas de las sectas. Esto le digo un breve resumen de lo que la Biblia dice sobre el Espíritu. Pero estos atrevidos dicen que el Espíritu Santo es una sustancia etérea. O sea, en eso estamos un poco de acuerdo. No en el hecho de que es una sustancia, sino en el hecho de que el Espíritu Santo es etéreo. O sea, no es algo, una personalidad normal, llamémosle, ¿no? Como tu amigo, tu primo, tu tío. Es algo diferente y fuera de este mundo. Ahora, déjenme leer algo muy rápido que me sorprende, quiero compartírselo. Lo tomé de varios volúmenes de literatura mormona. En un libro llamado Artículos de Fe de la religión mormona, página 46, así lo puede buscar si quiere usted corroborar la información, busca Artículos de Fe, página 46, el libro de la Iglesia Mormona, y le va a salir ese libro en tal página. En ese libro, Talmach, que es un maestro mormón, alguien muy importante para los mormones, dice lo siguiente. Dice: el Espíritu Santo es un personaje espiritual. Fíjese, ahí quiero que ponga atención. Lo dice en página 46 de este libro. Es un personaje espiritual. En Doctrinas y Convenios, que es un libro de ellos, 130, capítulo 130, versículo 22, también mencionan que el Espíritu Santo es una persona espiritual, o sea, una entidad espiritual, Pero aquí viene lo tremendo, porque en otro artículo de fe de los mismos mormones, ahora en la página 43 y 48 de ese artículo de fe, dice lo siguiente, y aquí se contraponen sus propios dichos. Dice lo siguiente: dice, no puede existir un ser inmaterial. O sea, ¿cómo? El Espíritu Santo, por un lado dicen, es un ser espiritual, y por otro lado dicen, no puede existir algo inmaterial. Entonces, ¿qué pasa? Diga, chocan sus ideas. Y ya vimos por qué chocan, porque pues es doctrina de hombre, ¿verdad? Ahora, estos dilemas en los que ellos se meten, en los mismos que se contradicen, todavía se agravan más. Y le digo lo siguiente. Esto lo dice en otro de sus libros. Dice lo siguiente: el Espíritu Santo debe de tener un cuerpo tangible. Ojo a eso, o no puede existir. Eso dice en uno de los volúmenes de los artículos de fe.
que el Espíritu Santo, oiga, debe de tener un cuerpo tangible. ¿Sabe lo que significa tangible? Que se puede agarrar. Esto contradice nuestra enseñanza o la de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el Espíritu Santo es de naturaleza espiritual e incorpórea. No necesita cuerpo el Espíritu Santo porque es espíritu. Pero ellos dicen que el Espíritu Santo es una entidad espiritual, lo dicen. Y luego dicen que no puede existir algo inmaterial. Y luego terminan diciendo que el Espíritu Santo debe de tener un cuerpo tangible. Y la pregunta aquí es, ¿pueden demostrar que el Espíritu Santo se puede tocar? Porque al ser tangible puedo agarrarlo, puedo abrazarlo, puedo interactuar física y tangiblemente con Él. Pero esto es un error. El Espíritu Santo no es tangible, hermano, es intangible. No se puede tocar con nuestros miembros físicos. El Espíritu Santo, ojo al siguiente dato, hermano, y si es tangible y no se puede agarrar, ¿cómo sé que está en mí? ¿Cómo sé que interactúa en mí? Fácil. Tú también, y yo, y todos los seres humanos, según la Biblia, poseemos una naturaleza tripartita. ¿Qué quiere decir tripartita? Formada en tres partes. El ser humano posee, o es más bien un alma. En el alma residen las emociones, la voluntad, el intelecto, los sentimientos en el alma. El ser humano es un alma dentro de un cuerpo físico y material tangible. Y dice la Biblia que el ser humano también tiene y posee un espíritu. De manera que nosotros los cristianos o los seres humanos podemos tener contacto con lo espiritual gracias a que hay una parte dentro de nosotros ahora espiritual también. Por eso, aunque no sea tangible y palpable, el Espíritu Santo puede tener contacto y relación directa con nosotros. Por eso es que los cristianos, cuando ven a la iglesia, y a veces se van diciendo, híjole, Dios me dio duro, ¿verdad? Me cayó la pedrada. No fue pedrada. El Espíritu Santo te hace sentir internamente que Dios te estaba diciendo algo. Amén. Nos comunica el Espíritu Santo su palabra, nos ministra, nos consuela porque es una persona. Pero ellos dicen que debe de tener cuerpo, y aquí ya entramos en un error, ¿verdad? Porque acuérdense que José Smith decía que cuando él tuvo la visión del Padre y el Hijo, dice que vio cuerpos visibles y tangibles. Dice, el Padre estaba tangible y Cristo también. ¿Contradice eso a la Biblia, sí o no? Sí. Y dicen también, y el Espíritu Santo también debe de tener cuerpo tangible. Nada que ver. Ahora, esto es la punta del iceberg. No es lo más herético y demoníaco que dicen. Voy leyendo y bajando más. Ahora, ojo a lo siguiente. Le voy a leer le voy a dar una cita de una revista de ellos llamado Discourses, está en inglés, Discourses of the Holy Spirit, Discursos del Espíritu Santo, compilado por N.B. Lundwall, página 73. La cita es la siguiente, dice lo siguiente: el Espíritu Santo, ojo a lo que dice este señor, el Espíritu Santo es todavía un cuerpo espiritual, esperando tomar sobre sí un cuerpo, así como lo hizo el Salvador y como los dioses antes de ellos tomaron para sí sus cuerpos. Dicen que el Espíritu Santo es una entidad espiritual abstracta, etérea, incorpórea, que está a la espera de su propio cuerpo. O sea, como que dicen ellos que se le va a dar un cuerpo. O sea, quien no se entiende, ¿no? Y esto lo dicen en esa revista, en ese libro de Discourses of the Holy Spirit, página 73. Ahora, el mormonismo, aquí menciono lo siguiente y ponga atención porque es algo
un poco difícil de explicar y probablemente un poco difícil de entender. No somos muchas las personas que comprendemos por lo menos un poquito del inglés, algunos sí, algunos no. Lo que sí sabemos es que con el paso del tiempo el lenguaje va cambiando, ¿no es cierto? Ciertas palabras van adquiriendo algunas connotaciones que en otro tiempo no tenían. Por ejemplo, si usted leyera, o más bien haga el ejercicio, lea o descargue una versión de la Biblia Reina Valera, la Biblia del Oso, la primer Biblia Reina Valera, va a encontrar palabras castellanas que ya no se hallan ya son obsoletas hoy en día, pese a ser castellano, porque estamos hablando de 1000 y tanto, ¿verdad? Siglo XVII, siglos atrás. Lo que quiero decirles es que el lenguaje cambia con el tiempo, cambió el español, ¿me va entendiendo? Cambió así todos los lenguajes. Por ejemplo, en una de las versiones, en la versión americana, una de las versiones más antiguas del inglés, cuando se traduce la palabra Espíritu Santo, en las primeras versiones americanas, no se utiliza la frase inglesa Holy Spirit, se utiliza la palabra Holy Ghost. ¿Ha escuchado la palabra Ghost en inglés? ¿Cómo lo entiende? Ghost. De hecho hay una palabra, ¿no? Ghost, la sombra, una película, Ghost, la sombra del amor. ¿Qué significa Ghost? Ghost hoy en día, significa fantasma, espectro. Hace siglos, la gramática americana, Ghost tenía otra connotación y significaba alma, significaba espectro, mas no significaba fantasma como hoy en día, como una aparición, como un espíritu chocarrero, ¿verdad? No significaba lo mismo. Por lo tanto, cuando los gringos, cuando los estadounidenses o ingleses leían la versión o la frase Holy Ghost, sabían que hablaba del Espíritu Santo. Ahora, con el paso del tiempo, la gramática del inglés va cambiando y ya hoy en día las versiones estadounidenses y americanas ya no utilizan la frase Holy Ghost, ahora utilizan Holy Spirit, que es literalmente Espíritu Santo. Ahora, cuando un americano entendido lee una versión antigua, Holy Ghost, y una versión contemporánea, Holy Spirit, dice, es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Pues estas personas, yo no sé si ignorantes de la propia gramática del inglés, leen las versiones de sus libros o la Biblia, han cometido otro error garrafal y dicen, la palabra de Dios, la Biblia y nuestros libros nos enseñan que hay dos clases de espíritu. Ojo a esto. Esto es herético a más no poder. Dicen que hay dos tipos de Espíritu Santo en la Biblia. No hay uno, hay dos espíritus. Y de hecho, el error gramatical que le acabo de explicar, dicen ellos, lo agarraron de ahí y dicen, uno es el Holy Ghost y otro es el Holy Spirit. Y por lo tanto, el Holy Ghost es una cosa y el Holy Spirit es otra. Hermano, digo, es como que de muy ignorantes de su propia gramática que nosotros los mexicanos lo podemos entender. ¿Cómo es posible, no? Que digan que hay dos tipos de espíritu. Y ahí le va, no es esto es la punta. Ojo a lo que voy a leerle. En esto que le acabo de leer, dice: el Espíritu Santo todavía tiene un cuerpo espiritual y espera un cuerpo como el Cristo. Fíjese qué herejía, ¿no? Esto lo dice Lundwall en la página 73. El mormonismo también hace diferencia entre el Holy Ghost y el Holy Spirit. Nota, ojo a eso, que ya le expliqué la diferencia. Según ellos, son dos términos que expresan cosas diferentes. Pero si tú le dices a un maestro de inglés
que no es cristiano, ¿qué significa Holy Ghost y Holy Spirit? Hasta él que no es cristiano te va a decir, es lo mismo, Espíritu. No se necesita tanta ciencia. Pero bueno, ellos utilizan ese error para justificar la herejía que se van a aventar a continuación. Hermano, la Biblia también es Holy Bible, ¿no? Holy Bible, ajá, Santa Biblia, al frente, en las versiones americanas. En las españolas, pues, Santa Biblia, ¿no? Pero para ellos, o sea, fíjese cómo un error es suficiente para darle la base a la herejía tremenda, ¿verdad? Qué terrible es esto. Ahora, sigo leyendo. Dice, ahí va. Ojo al siguiente nombre que le voy a dar. Y lo digo y pongo el texto y el título para quien quiera buscar esta literatura pueda hacerlo. Un hombre llamado Juan A. El nombre completo no me lo sé, el segundo nombre, pero es Juan A. Widtsoe, se escribe W-I-D-T-S-O-E. Juan A. Widtsoe, que es otro mormón, escribió en un libro llamado Evidences and Reconciliations, o sea, Evidencias y Reconciliaciones. En la página 76 puso lo siguiente. Ojo a esta herejía del Espíritu Santo. Dicen, de ellos, ¿verdad? Dice, el Ghost Santo, fíjese cómo ya lo usan así. El Ghost Santo, a veces llamado el Consolador, es el tercer miembro de la deidad. O sea, ahí parece como que, bueno, es el tercer miembro de la divinidad, de la deidad. No dicen Trinidad porque no creen en Trinidad. Creen en tres dioses. Es el tercer, ¿dónde me quedé? Allá. El tercer miembro de la deidad y es un personaje distinto del Espíritu Santo. Dicen que el Holy Ghost, que donde dice Juan 14:16, y el Consolador que prometió Cristo, a ellos le dicen, ese es el Holy Ghost. Y ese Holy Ghost es diferente del Holy Spirit que se menciona en Génesis 1:1. Según ellos son dos espíritus. Más tres. O sea, dos espíritus dicen ellos, santos, ¿no? Y eso es una barbaridad. No por dividirlo solamente, sino por lo que va a decir a continuación este señor. Dice, como personaje, el Holy Ghost, el Ghost Santo, no puede estar presente en todo lugar en persona más que el Padre y el Hijo. Dicen que el Holy Ghost, el fantasma, la palabra fantasma, el Espíritu Santo, según ellos, uno de los que ellos creen, dicen, no es omnipresente. Eso es grave. Hay un salmo, si no mal recuerdo, es el Salmo 139, donde se expresan algunos de los atributos del Espíritu Santo, y el Salmo dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere en los cielos, ahí estás tú. Si bajare al Seol, he aquí tú estás. Si volare en las alas del alba, he ahí también allá me guiará tu diestra. El Salmo 139 resalta la omnipresencia de Dios, que Dios, uno de sus atributos es la omnipresencia. O sea, Dios posee 4 atributos naturales y propios de Dios mismo. Eternidad. Dios es y siempre será Dios. En Él no hay tiempo, espacio ni nada. Dios es omnipotente, tiene todo el poder para hacer todas las cosas. Omnisciente, sabe pasado, presente y futuro y lo sabe todo. Y omnipresente, está en todas partes. Amén. Ahora, estos atrevidos herejes se atreven a decir que el Holy Ghost, para empezar lo dividen, dicen, uno es Holy Ghost y otro Holy Spirit. El Holy Ghost, dicen, es la tercera persona de la deidad, pero no está en todas partes. Dice uno, bueno, no, ¿cómo puede inventar tanta herejía, hermano? No está en todas partes, porque dicen que tiene cuerpo. O sea, ve cómo van chocando y van armando todo un rompecabezas demoníaco, porque esto sale del demonio.
O sea, decir que el Espíritu Santo no es una entidad espiritual, sino que tiene un cuerpo espiritual y que se le va a dar un cuerpo como Jesús, realmente destruye todo. Contradice todo, hermano. La Biblia dice que el Espíritu Santo, bueno, la Escritura dice en Juan 14:6, y Él enviará, yo rogaré al Padre, dice Cristo, y enviará otro Consolador. El adjetivo consolador es aplicable a las personas. Jesús está diciendo, yo aquí en vida, antes de morir por ustedes, soy quien los consuela y los conforta, ¿no es cierto? Pero les dijo, me voy a ir, no siempre voy a estar con ustedes. Y cuando yo físicamente y tangiblemente me vaya de ustedes, enviaré a la tercera persona de la Trinidad que tiene la capacidad, la voluntad, el poder, el intelecto para seguir consolándolos. Él va a venir y no va a estar fuera, va a estar dentro de ustedes. Ahora, por cuanto Dios es un ser espiritual y omnipresente, está conmigo y está dentro de mí y dentro de usted y dentro de todos los cristianos alrededor del mundo. O sea, no existe tal cosa como que dijera el Espíritu Santo, una hora con Marisol me meto, a la otra hora, a ver, bueno, a usted, a la siguiente hora me paso dentro de usted, ¿eh? Y a mañana le toca a usted. No, Dios no puede hacer eso. Si hiciera eso, no sería Dios. Pero por cuanto es Dios, Dios es omnipresente, puede y está dentro de todos nosotros al mismo tiempo, interactuando sin hacerse bolas, dándonos un trato personal y particular a cada uno de nosotros según nuestras necesidades. Diga gloria a Dios. Que mientras me está ministrando a mí que estoy triste por la pérdida de un ser querido, allá está dándoles gozo por la salvación de una persona recién convertida. O sea, no existe tal cosa como que tuviera una sola mentalidad, ¿verdad? Donde a todos nos tratara por igual y donde únicamente pudiera efectuar una acción por persona. ¿Se imaginan que Dios pudiera actuar de acuerdo a efectuar una acción por persona? ¿A todos nos ministrara lo mismo? ¿Nos ministra lo mismo Dios a todos? No, en este momento a uno los está dando gozo, a otros los está convenciendo de pecado, a otros los está guiando diciéndoles tal cosa, a otros nos está consolando. Es que Dios es así y lo puede hacer porque es Dios. Y lo hace únicamente por su único espíritu. El cristianismo dice solamente hay uno. Oiga, hermano, pero es que en Isaías dice que espíritu de ciencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, de sabiduría. Ese texto que dice Isaías no dice que sean 7 espíritus. En la Biblia se utiliza la frase en Apocalipsis, en Isaías, 7 espíritus, pero no para mencionar que hay 7 espíritus, sino para mencionar la plenitud, porque el número 7 en la Biblia significa plenitud. Es un espíritu de plenitud en sabiduría, en consejo, en poder, etc. ¿Cuántos espíritus hay según la Biblia? De Dios. Dios solo posee un solo espíritu. El espíritu de Jehová que venía sobre Sansón es el espíritu de Dios que vino sobre Pablo. El espíritu de Jehová que vino sobre Moisés, el espíritu que estaba sobre Juan cuando vino el Apocalipsis. ¿Estamos de acuerdo? No hay espíritu del Antiguo Testamento y espíritu del Nuevo Testamento. Hay un solo espíritu y es el Espíritu Santo. Amén. ¿Me va entendiendo? Para que no caigamos en herejías y sectas. Pues estos fulanos dicen que lo dividen, que el Ghost es Dios, el tercer Dios, dicen ellos, pero ese Ghost no está en todos, no puede estar en todos, dicen ellos. ¡Qué herejía! Ahora, sigo leyendo lo que dice este señor. Dicen que es distinto del Espíritu Santo, el Ghost Santo. No puede estar presente en todo lugar, le quitan el atributo de la omnipresencia. ¿Qué clase de espíritu de Dios es ese espíritu que no puede estar en todas partes? ¡Qué locura! Ya no es omnipresente. Ahora, dicen, el Ghost Santo es el tercer miembro de la deidad. Es el personaje espiritual. Ojo a esta cita, se toma de Doctrina Mormona, página 359.
ahí va la cita, ponga atención, de sus libros de ellos. El Ghost Santo, cuando digo Ghost me refiero que ya hablan de uno, no del otro, ¿verdad? El Ghost Santo es el tercer miembro de la deidad, es el personaje espiritual, persona, espíritu, hombre. Uy, qué raro está esto. Espíritu, entidad, espíritu. Él puede estar solamente, ojo a esto, él puede estar solamente, dice, en otra forma, en un lugar a la vez, ni se transforma en otra forma o imagen, ni puede sino en el del hombre, que es, aunque su poder e influencia se puede manifestar en un mismo tiempo a través de toda la inmensidad. Lo acabo de decir en el libro Doctrina Mormona, página 359, se dice que el Espíritu Santo no puede estar en un solo lugar a la vez y no se transforma ni en forma ni imagen. Así lo dicen ellos, que solamente puede estar en un solo lugar. Y dicen, el Holy Ghost está allá y de allá no se mueve, dicen ellos. Qué raro. Ahora, fíjese, no lo he mencionado, pero dentro del orden eclesiástico o ministerial de los mormones, hay 12 apóstoles, tienen 12. Uno de ellos se llama Parley Pratt, así lo puede buscar, el apóstol Parley Pratt. Esos 12 apóstoles de la iglesia de los santos de los últimos días tienen su voz y voto, lo que dicen es muy importante. Y los libros que escriben son muy importantes para la comunidad mormona. Ese apóstol, lo digo entre comillas porque sabemos que no es apóstol, ese pseudoapóstol llamado Parley Pratt escribió en un libro llamado In Key to Theology, página 29, dice lo siguiente, ojo a la cita, dice: hay una divina sustancia, ojo a esto, es uno de sus apóstoles de ellos. Hay una divina sustancia, ojo al siguiente, la siguiente, ¿cómo lo describe? O líquido, sustancia o líquido, llamado Espíritu Santo. Ahora sí, Pratt, el apóstol Parley Pratt de ellos dicen, aquí ya no se habla del Holy Ghost, aquí ya se habla del Holy Spirit. ¡Qué marihuanada! Dicen, el Holy Spirit, el Espíritu Santo, es una sustancia o líquido. Dicen ellos que es como un líquido. Qué raro, hermano, ¿de dónde sacan eso? Dicen, es un líquido. En la página 39 declara lo siguiente: la sustancia más pura, más refinada y sutil de todas, y la que es menos comprendida o reconocida por los menos informados de la humanidad, es aquella sustancia llamada el Espíritu Santo. Dicen ellos que es como un líquido, como algo. Mira, aquí para ya hacerlo entender, ya le mencioné que según ellos el Espíritu Santo está dividido. Uno es el Holy Ghost, que está allá y de allá no se mueve, y otro es el Espíritu Santo que interactúa con nosotros. Para que me entiendan mejor, según su concepto, el Espíritu Santo es una extensión del Holy Ghost. ¿Me entendió o no me entendió? O sea, según ellos, el Espíritu Santo, que solamente puede estar en un lugar allá en el cielo, dicen ellos, usa el Holy Ghost, usa el Espíritu Santo, según ellos, como líquido, como sustancia, mediante la que sí puede estar presente en todos. En otras palabras, es como si el Espíritu Santo tuviera un espíritu. ¿Me entendió? Es una tontería y una aberración. ¿Qué herejías son esas? ¿No? Y la palabra dice que todo pecado será perdonado, ¿no? Y las blasfemias contra el Espíritu, esta es una de ellas. Pues, creer que hay dos, quitarle la omnipresencia, decir que necesita cuerpo, decir que es humano también, porque lo acabo de leer en uno de sus textos, que es espíritu, hombre, o sea, ¿de dónde sale? Me sorprende la verdad, le digo, se me eriza la piel. Bueno, se me eriza y no se me eriza porque, bueno, en primer lugar yo no lo escribí esto.
Ay de aquel y de aquellos que se han escrito todas estas cosas. No saben la condenación que les espera. Porque vemos que todo esto, ¿quién lo impulsa? Satanás, hermano. El diablo también tiene siervos y ellos son siervos suyos. Ahora, hasta aquí leemos el párrafo donde dice, recordando que ellos dicen que es un fluido divino superior a la electricidad y al magnetismo, y dicen ellos que el Espíritu Santo o el Holy Spirit, los únicos que lo pueden impartir son los ministros mormones. O sea, dicen que nosotros no tenemos al Espíritu, que solo lo tienen ellos, y que solo cuando un ministro mormón te imponga las manos, tendrás al Espíritu Santo, al líquido más refinado dentro de tu cuerpo. Le hago una observación rápida. Hubo una vez en el libro de los Hechos, si no mal recuerdo, Hechos capítulos 7 y 8, se nos relata la historia de Cornelio. No es de 7 y 8, perdón, no recuerdo el texto, se me va el número. Se nos relata la historia de Cornelio, y la Biblia dice que Cornelio era un centurión romano, un gentil pagano, pero Dios ya lo estaba atrayendo a la salvación. Cuando Pedro va a la casa de este varón, Pedro empieza a predicar a los gentiles, y hasta él le daba como que cosa, ¿no? Porque él no podía predicarle a gente si no fuera judía. Dice, no había acabado yo, dice Pedro, de predicar cuando el Espíritu llenó a todos y comenzaron a profetizar y hasta hablar en lenguas. Le hago una pregunta. ¿Fue Pedro el que les dio? No. Por él, si por Pedro hubiera sido, el Espíritu no baja, porque no lo merecían, según Pedro. Pedro se espantó de que cuando predicó, sin permiso de Pedro, el Espíritu Santo decidió descender y caer y llenar a todos los que estaban escuchándolo a él. A tal punto que Pedro terminó diciendo, bueno, si ya fueron bautizados en Espíritu, pues ¿qué impide que yo ya los bautice? Los vamos a bautizar también, ya los bautizó el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo no opera diciéndole yo a usted, ay, a ver, venga, yo le voy a dar el Espíritu. Yo no lo doy. Yo no imparto Espíritu. El Espíritu Santo desciende y fluye sobre aquel que Él quiere. ¿Me va entendiendo? Cuando una persona es convertida y nace de nuevo, el Espíritu Santo viene. A veces ni nos enteramos, ¿verdad? Los ministros solamente predicamos y nos venimos, y cuando ya venimos dice, fulano ya cambió, dijimos, Chihuahua, gloria a Dios, ya el Espíritu vino sin que yo le pusiera las manos. No necesitamos poner manos para que el Espíritu Santo venga sobre fulano, sobre sultano. Viene desde que te conviertes. Y ahora tenemos la responsabilidad de llenarnos cada vez más de Él. Por eso dice la Biblia en Efesios, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, están diciendo que prácticamente es como los católicos, están echando agüita y ya es dicen que es un líquido, que es una sustancia, le agregan una serie de herejías que, bueno, a grandes rasgos es un resumen de lo que ellos creen sobre el Espíritu. O sea, no creen como nosotros. Parece que se parecen, tienen pintadita fachada de iglesia cristiana, pero no es cristiana, hermano. Pasamos al siguiente párrafo donde dice y nos recuerda Brigham Young, que es otro dentro de los muchos hombres ilustres del mormonismo. En su volumen 1, Journal of Discourses, declara, y viene entre comillas la cita: cuando la Virgen María concibió al niño Jesús, el Padre no lo había engendrado a su propia semejanza. No fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Quién es entonces su padre? Es el primero de la raza humana, o sea, Adán. Acordaos pues de ahora en adelante y por siempre jamás que Jesucristo no fue engendrado por el mismo Espíritu. Eso lo dicen ellos. Ahora, abajo, los maestros del mormonismo contradicen abiertamente la Biblia. Pero no solo eso, se contradicen también entre ellos, unos a otros, hasta el mismo libro del Mormón. O sea, ellos, ¿por qué no pueden fundamentar sus creencias en la Biblia? Porque si lo hicieran,
la misma Biblia los descubre, les hace ver que están en el error. Por eso necesitan libros mediante los cuales le puedan dar sustento a lo que creen. Por eso todas las sectas que se quieren apartar de la fe verdadera comienzan así, a justificar sus acciones depravadas, sus enseñanzas antibíblicas con diferentes revelaciones. Por eso toda iglesia que quiera perseverar en la verdad y en el camino de Dios debe de decir que la Biblia siempre sea nuestro único libro. Porque el día que dejemos la Biblia y tomemos otras cosas para fundamentar nuestra fe, ese día hemos caído de la gracia del Señor y estamos pisando terrenos sectarios. Paso al siguiente apartado. No viene con letra negrita, pero de todas maneras es otro tema, otro punto y aparte. Una de las doctrinas más distintivas del mormonismo es la doctrina del bautismo por los muertos y por su procuración. Los que ya hemos sido bautizados, ¿recordarán un poco de la doctrina del bautismo? ¿Qué dice la doctrina del bautismo? ¿Qué es el bautismo? El bautismo, lo voy a decir parafraseándolo, es una identificación pública de nuestra fe a Cristo. Es un, llamémosle, rito externo de lo que internamente ha pasado dentro de nosotros. El bautismo es una ordenanza para todos los creyentes, lo dice en Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ojo aquí, porque en la siguiente parte del versículo trae doctrina. Bautizándolos en el nombre singular, en el nombre, ahí menciona que es un solo Dios, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas con un solo nombre. La Biblia dice que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo es una confesión pública, un testimonio ante las personas de que estoy, ahora sí, confesando mi fe en nuestro Señor Jesucristo y me estoy identificando con Él en su muerte, sepultura y en su resurrección. Por eso en un bautismo hay una frase: mueres para el mundo, te sepultan y vives para Cristo cuando sales. El viejo tú, mediante ese rito y esa ceremonia donde te sepultan, es un simbolismo el que trae el bautismo, porque cuando te sepultan es como si dijeras: el viejo yo quedó muerto y lo que sale ahora es otra criatura. Amén. Y así es en todos los cristianos, una ordenanza. ¿Cuántas veces nos bautizamos según la Biblia? Dice Pablo, porque hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Amén, una sola. Nosotros los cristianos no nos bautizamos 5, 6, 7, una sola vez. Amén. Y lo hacemos en conciencia, ya estando adultos, para que cuando seamos conscientes de que lo hicimos voluntariamente. A los que nos bautizaron de niños, ¿tú lo decidiste? Tus papás decidieron por ti. Y al fin de cuentas, ni fuiste tú, solamente se te echó agua. La Biblia no enseña eso. Se nos menciona que todos los bautismos en la Biblia fueron para gente adulta, que estaba decidiendo ir por su propio pie a identificarse con Cristo. A los 33 años de edad. No quiere decir que se bautice uno a los 33. Puedes bautizarte cuando tú desees bautizarte, siempre y cuando ya seas consciente. O más bien, el requisito para bautizarte es que hayas nacido de nuevo. Yo se los digo siempre a los candidatos. Yo no les digo, como en muchas iglesias que nos ha tocado ver, donde cada vez que hay bautizos, los pastores dicen, ¿cuántos? Así como si fuera oferta, ¿no? Como si vendiéramos allá en el tianguis. ¿Cuántos le damos? Llévele, ¿verdad? ¿Quién más se quiere bautizar? Aquí no hacemos eso. En iglesias sí bautizan a cuantos puedan y los meten y los remojan y salen. Aquí les decimos, a ver, espérate, ¿eres nacido de nuevo? Y se queda, sí. ¿Has apreciado un cambio de tu vida?
Si realmente percibes que has nacido a una nueva vida, sí, te bautizamos. Porque el requisito para bautizar a una persona es simplemente que haya nacido de nuevo. No podemos bautizar a gente no nacida de nuevo porque se estaría llevando a cabo un rito vacío. Se estaría llevando un rito externo de lo que no ha ocurrido internamente. ¿Me van a entender? Por eso el bautismo es para gente nacida de nuevo y convertida. Es consciente de lo que está por hacer. Y no agrega más a la salvación, para nada. No es requisito para la salvación. Es una confesión pública de que ya has sido salvado por Cristo. Ahora, leamos el párrafo de ello donde dice del bautismo por los muertos. Y de hecho vayan al pasaje, 1 Corintios 15, 29. 1 Corintios 15, 29. ¿Qué dice Corintios 15, 29? Y le adelanto que este texto es uno de los textos que requieren un esfuerzo hermenéutico. 1 Corintios 15, 29. Cuando digo que este texto requiere un esfuerzo hermenéutico, me refiero a que en la Biblia, y ponga atención, hay pasajes muy fáciles de entender. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor. ¿Está en chino? ¿Lo entiendo o no le agarro la onda? Está simple, sencillo. Él es Dios, mi pastor, yo soy la oveja de su rebaño. Amén. No se necesita tanta ciencia para entender ese texto. Ahora, pero hay otros pasajes en la Biblia, 15:29, donde sí se requiere, mira lo que le voy a decir y con la ilustración que se lo voy a decir, se requiere echarse un chapuzón, se requiere que profundices y escarbes y busques y estudies los contextos de la Biblia, cronológico, histórico, social, cultural, etcétera, para que realmente entiendas lo que está diciendo. Porque hay pasajes complicados y este es uno de ellos. Y no quiere decir que sea lo que los mormones dicen, no, lo vamos a ir al contexto. 1 Corintios 15, 29 dice lo siguiente. Pablo está hablando aquí. Dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Y pregunta Pablo: ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ahí hacemos una pausa. Tomamos el texto y lo leímos aislado, solamente leímos ese versículo. Al leerlo aislado, sin lo que Pablo dijo en el capítulo al iniciar y al terminar, se puede llegar a escandalizarnos porque dicen: miren, se habla de un bautismo por los muertos, pero espérate, no quiere decir que porque Pablo lo está diciendo es una práctica. Ahora, hay una regla dentro de la ¿cómo se le llama? De la teología. Una de las reglas para que algo sea considerado como doctrina es que tiene que tener bases o referencia en muchos o algunos otros libros de la Biblia. Por ejemplo, cuando yo le digo: deme algunos pasajes que sustenten la Trinidad, que es un punto dentro de la teología y de la doctrina. ¿Por qué crees en la Trinidad? Dame por lo menos, si no la cita, hazme referencia, parafraseándome el texto, de diferentes pasajes donde se menciona la Trinidad. Ahí está, uno de ellos es Mateo 28, 19. Vayan y bautícenos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ahí está, uno. Otro texto que hable de Trinidad. Les digo rápido: el bautismo de Jesús, el Padre hablando en el cielo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo sobre Cristo como paloma. 3 personas. Otro texto que no es Mateo 28, sino es Mateo capítulo 3 y Lucas capítulo 3 o 4.
Otro texto está en Génesis 1:26, donde dice hagamos, habla en plural. Y se aprecia una pluralidad vista en Lucas, vista en Mateo, vista en Génesis. O sea, estos textos que mencionan el mismo punto son los que le dan respaldo a la doctrina de la Trinidad. Y allá en el primero de Juan dice que tres son los que Dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También la bendición apostólica de Pablo, donde dice el amor del Padre, la comunión del Hijo, el amor de Dios, la comunión de la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu sean con ustedes. Y en el Apocalipsis también hay muchos otros textos donde se aprecia que Dios es un ser trino. A eso me refiero con que para que yo crea en una doctrina tiene que estar respaldada por varios textos en la Biblia en diferentes libros. ¿Me entendió lo que le dije? Por lo tanto, si yo quiero hacer doctrina de un solo pasaje o de una sola cosa que se mencione una sola vez en la Biblia, no puede ser doctrina. Por ejemplo, ¿por qué creemos en el rapto de la iglesia? Hay 2, 3, 5 pasajes que hagan referencia al rapto, por supuesto. Primera Tesalonicenses 4:13 dice que el Señor vendrá con voz de arcángel, voz de mando, y levantará a los muertos, y a los que estemos vivos nos transformará. Primera de Corintios 15:50 también menciona el rapto. Génesis capítulo 5 y 6, con la vida de Enoc, también menciona que Enoc fue traspuesto. La Biblia dice por ahí en los evangelios de Mateo que unos serán escogidos para el reino y otros para la condenación. Hay varios pasajes que sustentan el rapto. Y el bautismo, porque nos bautizamos. Los que se bautizaron, les dimos doctrina de bautismo. ¿Te leímos solamente un versículo para bautizarte? Te leímos más de 10 versículos. Para que algo sea considerado doctrina, tiene que hacerse referencia de eso en muchas partes de la Biblia. Por lo tanto, esta frase bautismo por los muertos está una sola vez mencionada aquí. Y otra observación, no como mandamiento, porque no dice, fíjese, no dice Pablo, lo vuelvo a repetir, dice, de otro modo, ¿qué harán? No dice qué haremos, ¿verdad? ¿Ya lo notó? Sí. Si Pablo dijera, ¿qué haremos los que nos bautizamos? Pero Pablo dice, ¿qué harán? O sea, como que al mismo tiempo de mencionar la frase, no se incluye dentro de ese grupo. Pablo dice, ¿qué van a hacer los que se bautizan? No está diciendo, bautícense, yo ya me bauticé por los muertos, bauticémonos. No. Ahora, el contexto se lo tengo que dar. El contexto del capítulo 15, ¿de qué está hablando Pablo en el 15? De la resurrección. Pablo quiere dejar bien claro y asentado a los corintios que no creen en la vida después de la muerte, que hay vida después de la muerte, que Jesús es la prueba indubitable de que hay vida después de la muerte. Y de hecho, aquí Pablo lo pregunta, de otro modo le dice a los corintios, si la resurrección no la creen ustedes, si creen en Jesús, pero no creen en la resurrección, los que se bautizan por los muertos también están haciendo algo malo. No está diciendo que él lo hacía, ni que él bautizaba, ni que se incluía de ese grupo. Simplemente está señalando que había un grupo de personas que estaban llevando esta práctica. No avala la acción, no dice que hay que hacerla, simplemente la toma en cuenta como un argumento más para hacerle ver que había gente que se estaba bautizando por gente muerta. Él no se incluía. ¿Sí me entendió? Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No dice que haremos, hay que bautizarnos, no. Y en todos los pasajes de bautismo dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca se menciona en la Biblia, cada vez que habla del bautismo, que hay que bautizar gente muerta, ni que hay que bautizarnos por muertos. Nunca se menciona.
Por lo tanto, Pablo simplemente está hablando de una práctica que se hizo en Corinto, no la avala, no la manda, no la confirma, la toma en cuenta para hacerle ver que esa mala práctica también era sin sentido si desechaban la resurrección. Ahora, dice abajo el autor en el manual, en este pasaje, aun cuando haya decenas de explicaciones razonables en cuanto a ese acto, Pablo no ratifica. ¿Ya lo notó? Pablo no dice que bueno que lo hacen, háganlo, los que nos bautizamos por los muertos. No la ratifica, dice, al contrario, usa el ejemplo de una práctica sin fundamento bíblico, utilizada por sus oponentes en Corinto para demostrar su incoherencia. El verdadero sentido de la muerte es explicado por Pablo mismo inmediatamente después en el versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Si como hombre, dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Ahí está utilizando la muerte de manera metafórica. O sea, no es que Pablo tenía una enfermedad incurable, ¿eh? Simplemente cuando si yo digo a mi esposa, y es que me muero por ti, no quiere decir que tengo una enfermedad terminal, ¿verdad que no? No, simplemente es una expresión metafórica. Pablo está haciendo lo mismo, cada día muero, cada día me sacrifico, solamente para darnos cuenta que lo que Pablo está diciendo no está afirmando, ni avalando, ni ratificando esa práctica antibíblica. Y le digo lo siguiente: el mormonismo es la única religión que hace esto, bautizar muertos. ¿Y por qué no lo hacemos? Ya le expliqué. Porque no hay referencia en toda la Biblia, porque contradice la doctrina del bautismo, porque contradice el mismo contexto y porque contradice y atenta la misma doctrina de la salvación. Porque según ellos, ojo a lo que dice abajo el autor, dice: la incoherencia de los oponentes de Pablo está en el hecho de negar la resurrección y al mismo tiempo aceptar el bautismo por los muertos. Tal bautismo era practicado por las sectas heréticas de los marcionistas y los montanistas en el año 393 después de Cristo. El concilio de Hipona proscribió tal práctica. Fíjese, hay registros históricos de que estos dos grupos sectarios, digo sectarios porque no pertenecían al cristianismo bíblico. O sea, cuando digo movimientos sectarios, hay muchos movimientos antiguos, contemporáneos a la iglesia del primer siglo. Los marcionistas fueron un grupo que abrazaba puntos cristianos, pero también metía herejías. Marción creía, ojo a lo que le voy a decir, se le llaman marcionistas porque el fundador de esa secta se llamaba Marción. Marción era un hombre que creía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente del Nuevo Testamento, que Jehová era diferente al Padre del Nuevo Testamento. Decía que porque el Padre era sanguinario, Jehová en el Antiguo Testamento era sanguinario y en el Nuevo Testamento era amoroso. Marción era un hereje. Y también este hombre de los montanistas también era otra secta de aquella época, que como dice el autor, hacían el bautismo de los muertos y era un bautismo antibíblico. De manera que en uno de los concilios, en el concilio de Hipona, la mayoría de los obispos de aquella época dijeron: esa práctica es herética. Y nosotros decimos lo mismo. ¿Sí lo comprendió? Bueno, sigo con el siguiente párrafo, ya para terminar. En el libro de Doctrinas y Convenios, esa enseñanza aparece clara. Wallen, otro hombre, ¿verdad?, relacionado al mormonismo, informa que en 1857 el presidente Woodruff
afirmó que él había sido bautizado por procuración más de 100 veces. Woodruff pues era un presidente mormón de la comunidad de los mormones. Él dice, y está escrito por ahí, que se bautizó más de 100 veces este señor. Ahora, ¿por qué tantas veces? Porque le voy a leer rápido el concepto que le tengo por acá. El bautismo por los muertos es una práctica no bíblica. Digo no bíblica porque nunca se menciona en la Biblia que las otras comunidades cristianas lo practicaran. Amén. Solamente se mencionó ahí con los corintios, que eran una iglesia con muchos problemas doctrinales y que Pablo está corrigiendo a Corinto. Amén. Nunca se menciona que se bautice uno de esa manera. Pero como le digo, el bautismo por los muertos es una práctica no bíblica, donde una persona viva es bautizada en lugar de una persona que falleció. O se le conoce como bautismos vicarios. Si usted perteneciera o se adhiriera al movimiento mormón, que espero nunca lo haga, si usted fuera militante de la iglesia mormona, cuando le toque bautizarle, lo van a bautizarlo por su salvación, pero también le van a decir, puedes bautizarte por los tuyos. Y usted, ¿cómo que por los míos? Sí. Y dicen, si tu abuelito está en el infierno y nunca fue cristiano, tú puedes bautizarte en el nombre de él, y esa es el efecto de ese bautismo. Afectará positivamente al muerto allá en el infierno. Está medio marciano esto, ¿ah? O sea, ¿cómo que me pueden bautizar y bautizar y bautizar? Para empezar, es un choro. ¿Por qué? Porque yo no conozco a todos mis parientes, hermano. No sé, ya perdí mi árbol genealógico. Yo no sé, nada más hasta mi bisabuelo sé. De ahí, pues los demás ya dicen, ya valieron, porque ¿cómo voy a bautizar a gente que ni conozco? Bueno, ellos dicen que lo hacen así. Que si usted es mormón y dice, ay, es que yo amaba a mi abuelo, ¿verdad? Pero mi abuelo era bien borracho, parrandero y jugador, pero quiero que se salve y que esté conmigo en el cielo, entonces me voy a bautizar en nombre de mi abuelito. Y se bautiza y, híjole, pero también mi abuelita, bautíceme en nombre de mi abuelita. Y ahí está, y ahí está, y ahí está. Y ahí le va. Usted puede bautizarse por gente que ni conoce. Muertos desconocidos. Usted si fuera mormón dijera, ay, yo quiero bautizarme por Pedro Infante porque me encantaba la película del Torito, y se bautiza por Pedro Infante. ¿Quién más le gustaba de la farándula ya del pasado? Jorge Negrete, ¿verdad? El tenor. ¿Por quién no se bautizaría? Por Cantinflas, por Tintán. O sea, es un absurdo. Lo que estoy diciendo es obviamente una burla, pero ellos lo creen. Que se bautiza uno por los muertos vicariamente. Y eso lo menciona aquí el autor, que este presidente afirmó que se bautizó 100 veces, y entre los que se bautizó dijo, yo me bauticé en nombre de John Wesley, que fue un cristiano reformado, verdadero cristiano. Ese Juan Wesley no necesita bautismo de este fulano, él murió como cristiano. Dice que se bautizó hasta por Colón, fíjese, porque estaba el Colón. Y por otros, ¿verdad? Que sabrá Dios, puede buscar en internet por quiénes se bautizó el presidente Woodruff, se va a espantar. Pero bueno, 100 veces se bautizó. Dice, y en el solo año de 1962, la iglesia se bautizó, registró en esa fecha, mire cuántos millones, más de 2 millones de bautismos por los muertos. Me pregunto, ¿cuántos millones? Eso fue en el 1500. ¿Cuántos serán ahora, hermano? Perdón, 1962. ¿Cuántos se habrán bautizado? Infinito, dice Mico, ¿verdad? Ya no, ya nadie está ya en el infierno, ya está el diablo. En el nombre del diablo se bautizaron también. Es una burla, hermano. Pero bueno, hasta aquí dejamos ya esta enseñanza para nosotros meditar, contrastar y darnos cuenta que la Biblia es nuestra única verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos las gracias
porque tu palabra nos ubica, tu palabra nos guía, por esta predicación. tu palabra nos lleva a la verdad, tu palabra es verdad y nos santifica. Gracias, Señor, por enseñarnos las maravillas, Señor, las riquezas incomparables del Evangelio. La doctrina, Señor, maravillosa que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra. Que los apóstoles recibieron de Él y predicaron y se ha mantenido fiel, registrada en estos 66 libros de la Biblia. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra, a no desviarnos del camino tuyo. Ayúdanos, Señor, a abrazar la fe única y verdadera, porque como hemos visto y nos sorprendemos cada día que avanzamos en este estudio, herejías, Padre, hay un sinfín. Es un infinito, un número infinito, Padre, de blasfemias, de herejías que el mundo cree, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guardes de toda falsa enseñanza, de toda falsa doctrina, que siempre nos conduzcas por el camino estrecho, Señor, por el camino tuyo de tu palabra, Señor. Gracias, que tu Santo Espíritu y único Espíritu siempre nos guíe a la verdad, Señor. Gracias por tu palabra, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Vamos, nos despedimos de los que están viéndonos a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.